Buenas, estamos con Berta de Colombia, aquí Iván desde España. ¿Qué tal, Berta? Hola Iván, ¿cómo estás? Fíjate, el primer sonido siempre es así como fuerte en las conexiones y luego, pero no es tú, no es tú, o sea, es la conexión y luego se estabiliza. Bueno, pues vamos con Ah, este controvertido tema del tráfico humano, porque como estamos un poco relacionados con estos materiales de Lisa René de la Escuela de la Ascensión, que es información que por otro lado ha sido revelada en muchos otros sitios, pero como que hemos resonado mucho con aquellos textos, como dijimos en el vídeo anterior, ¿verdad? Del programa de miseria sexual, cosas que hay que mirar de frente con alegría, ¿no? Con, dentro de que son tan duros y todo eso, para reforzar nuestra luz, ¿no? Que es, y que se disuelva lo menos dramáticamente posible dentro de que es tremendo, ¿no? Y nadie quiere mirar de frente. Pues, no, y es ¿cómo que es tu experiencia de esto? O sea, ¿cuánto llevas de, porque eso, claro, ¿cuánto llevas sabiendo de que esto podría ser tan grande, tan gordo? ¿Cuántos meses, años? pues digamos que yo le hablaba y justamente Iván, mira que hablábamos con mi mamá de eso y realmente ella toda la vida nos ha dicho que nos cuidemos mucho cuando éramos chiquitas y estamos Sí. hablando de hace más de 30 años, que ella decía, cuiden los niños, siempre estén muy pendientes de los niños, bueno, todo este tema con mucha sabiduría realmente. Y ella decía, hay mucha gente que se roba a los niños para hacer cosas, pues no tan santas, ¿no? Por decirlo así. Pero entonces como que yo toda la vida he tenido esa imagen, esa visión de cuidarse uno mucho, de estar muy pendiente de su familia, O sea, ¿no? pero vosotras no lo teníais como un cuento chino, sino que realmente pensabais que estaba hablando de verdad. No, no es que no es las madres, porque aquí en España hay como que viene el coco que te va a comer para que los niños hagan caso y no sé qué. Pero es que allí en América como, o sea, hay muchas zonas y regiones del mundo donde el tráfico humano es mucho más fácil. Claro, Iván, imagínate en el colegio, por ejemplo, nosotras tuvimos una época cuando estábamos en 11 con mi hermana y habían carros que llegaban al colegio, ¿no? Y de repente lo empezaban a perseguir a uno. Y fíjate que mi mamá en algún momento nos llevaba Pero que y, eso y nos lo decía, viste con tus ojos. sí, claro, ellos llegan y, ay, tú eres muy bonita o mira que tengo esta oportunidad para ti, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, mi mamá optó por llevarnos, dejarnos en la puerta del colegio y recogernos en la puerta del colegio hasta que nos graduamos, porque realmente sí se da mucho este tema de ir y tentar a los muchachos muchas veces con oportunidades laborales aparentemente, como todo muy lo fácil, ¿no? Sí. Entonces, y las niñas caen en eso y de hecho, o sea, es muy, en mi familia ha sido muy verídico. En este momento que lo hablamos, no es como, ay, qué sorpresa, sino como, claro, eso ha sido toda la Ah, o vida. sea que, Sí, fíjate, en América entonces aquí estamos más abotargados en Europa, yo creo, con estas cosas. Porque hay, bueno, antes de nada, ahora seguimos justo aquí, pero el título que queríamos poner es como, es un poco demasiado fuerte quizás, porque estamos en un momento donde la gente está intentando cuidarse mucho con las mascarillas y todo esto, y el título es La verdadera pandemia. Porque démonos cuenta que las cifras que este artículo de noviembre, justo de este mes del 2020 de LISA, de esta increíble escuela de la extensión, este artículo pone las cifras también, como en muchos otros lados, las cifras que se evalúan más o menos, y hay millones en teoría ahora mismo de esclavos que ni conocemos, o sea, ya no son ni los que denuncian, ni los que están en los suburbios del tercer mundo, prostitución, no, sino a niveles ya de torturas increíbles, incluso sacándolos del planeta, una cosa rarísimas. Entonces, los números son brutales. Y entonces nosotros estamos todos con una pandemia, entre comillas, preocupados distraídos, ¿no? mientras, mientras Distraídos está, totalmente. mientras tenemos esto. O sea, es Mm. increíble. No, y completamente distraídos de la importancia y, por ejemplo,
los papás, ¿no? Que dejan solos a sus niños con un móvil, con una cámara, tan preocupados pues por conservar, que es legítimo, pero preocupados por conservar el trabajo, ¿no? Como por vivir esas vidas de la carrera del hámster, ¿no? Y fíjate cómo los niños han incrementado la cantidad de niños perdidos, ¿no? Y todas estas cosas que pasan porque como ellos están solos en la casa, pues es mucho más fácil Mm, para este tipo de personas, si es que se puede decir así, que, que los, que los rapten, ¿no? Que se los lleven, los desaparezcan. sí. Entonces, también te iba a proponer que vamos a intentar hablar más lento, porque yo hablo muy rápido a veces, Y tú yo también a también. veces, y como en los audios, como estamos ahora mismo grabando y los ordenadores a veces no van muy bien y las conexiones, estamos hablando por internet, no sé si lo Vamos a vamos a hacer. poder hacer, pero porque a veces como se escucha ya de por sí un poquito mal, luego una vez queda grabado, quizá Vale. deberíamos, pero bueno, Ralentizarnos un poco la voz. Claro que podemos, claro que sí. podemos. Ujú. Vale. O sea, el título te parece bien de la verdadera pandemia, porque esto Sí, sí que claro. es a nivel global. Por ejemplo, una de las cosas que nos comentan en este artículo es precisamente eso, que ya sabe mucha gente, que afecta a todos los países. Incluso nos pone el nombre de uno muy pequeño, dice, como tan pequeños como Islandia, que es una islita de Europa muy pequeña que hay ahí que fue famosa hace poco por cosas políticas, No, que aquí en sacaron, sí, Colombia, Cartagena, Iván, todas estas zonas costeras donde mm, hay mucho turismo, se observa muchísimo ese tema, pero son cosas que no se dicen, mm. no se habla de eso. Mm, vale. Bueno, entonces, fijaos que en el artículo empezamos con un prefacio. Dice que lo tiene que hacer porque es un tema muy controvertido, muy polarizante. Y de hecho nos pone, vamos a mirarlo aquí más abajo, nos dice que, bueno, lo tendríamos que haber advertido al principio, que, que no es un tema para los débiles de corazón, que es la expresión que utiliza aquí. O sea, es muy desafiante este tema emocionalmente. O sea, y entonces Claro, lo que tenemos que sentir primero es si estamos preparados o no para el tema en este momento, ¿no? Claro, bueno, entonces, pues eso es como muy duro de digerir, ¿no? Que a veces hay sí, verdades que son duras claro, o sea, esto no es una cosa que ahora y iríamos tal vez, indiscriminadamente en la calle, tampoco sería contraproducente, ¿tú crees? Ponerse en la calle a repartir panfletos a todo el información, mundo, ¿cómo lo llamáis? Anuncios, panfletos aquí, volantes. Pues volantes. digamos que, como siempre, ¿no? Lo más fácil es prender el televisor y ver noticias, ¿no? Pero Mm, la verdad hay que enfrentarla y hay que tener el carácter y la valentía para ver no solamente los defectos de uno como persona, sino también lo que está pasando mal en la sociedad. mm. Pero qué curioso entonces lo que comentabas antes de, de cómo de normal es la idea de que puedan raptar a los niños y realmente desaparecer para siempre en un país como el tuyo, ¿no? Yo había Pues escuchado algo parecido, sí, con otra persona de Bolivia que realmente compañeros suyos en el cole pues aparecían luego por ahí ensangrentados y sí, despedazados y no ha pasado nada. y nada. Ujú, sí, Y de claro. hecho, fíjate, es una de las cosas que remarcan en el artículo, que hay muchísima cantidad de países o mucha cantidad de personas que ni siquiera tienen un rastro, que no tienen identidad a lo mejor, o no están muy registradas las personas, ¿no? A lo mejor en Sí, países asiáticos y allí.
hacen lo que quieren, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, alguna vez, por ejemplo, artistas como Rubén Blades, que es un cantante, bueno, aquí latinoamericano, y él cantaba sobre los desaparecidos. Hay una canción muy, muy interesante que ojalá la pudiéramos anclar, que se llama así, Desapariciones, y habla sobre eso, ¿no? Que es la gente se desaparece, ¿no? Y no pasa nada. Y Mm. varios artistas hablan sobre esas temáticas porque aquí en Latinoamérica como que es algo normal, ¿no? Sencillamente no, esa persona no, y no volvió y es normal, que Ujú. normaliza mucho eso. Pues fíjate, por ejemplo, empezamos por aquí, porque es un artículo muy largo, vamos a ir tomando puntos de él. Dice Sí. que el problema más importante y persistente para toda la humanidad es reconocer que esto debe ser revelado como un hecho y que es una monstruosidad colosal que está ahí incorporada en una red compleja de organizaciones globales que operan encubiertamente a escala internacional. Entonces, un poco más abajo dice, todos los sistemas por entero, globales, político, económicos, sociales, están siendo gobernados de alguna manera por un grupo pequeño de psicópatas criminales que secuestraron las organizaciones gubernamentales y de inteligencia globales hace bastante tiempo, dice long ago, para poder establecer capas de jerarquía corporativa que perpetúen estos crímenes utilizando los modelos de negocio multinacional de provecho de beneficio masivamente para perpetrar toda esta recolección de niños, tráfico humano global, esclavitud sexual humana. O sea que está asentadísimo y es como una red paralela y a la que no tenemos acceso por... ¿Tú has visto alguna, trabajando en el mundo de la empresa y eso, alguna pista de que hay escalas de repente donde dices, no sé, es un poco raro lo que pasa o lo que deja de pasar? Pues no he tenido contacto personalmente, pero digamos que uno piensa mucho, ¿no? Sobre todo porque hay tanta pobreza en sectores donde hay, o sea, donde se genera como tanta, donde hay puertos, me refiero como puertos aquí, el de Buenaventura, el Cartagena, donde hay tanta pobreza, ¿no? Y ahí es donde muchas veces llegan estos buques, llegan estos contenedores y pues uno no, aquí haciendo pues disertación, divagaciones, pues no se sabe, ¿no? Cómo manejen ese tema, porque pues uno ve los contenedores, pero pues uno no se imagina como ciudadano que pueda hacer que estén transportando personas, ¿no? Hmm. O sea, uno no le, como diríamos, no me cabe en la cabeza eso, ¿no? Hmm. Pensaría uno que, Pero, por ejemplo, casos en Colombia de que han sido famosos empresarios muy importantes, que se hayan visto mezclados en cosas raras y que hayan, o cosas así. pues, me gastaría todo el video, Iván, contándote, porque obviamente sí hay toda una serie de ilegalidades, ¿no? De irregularidades en temas de políticas, ¿no? Creo que el mundo ha conocido los casos de falsos positivos que se dan acá, ¿no? Incluso niños, que hay una ciudad, una parte de la ciudad que es muy pobre, que se llama Soacha, Hmm. y ahí lo que hicieron fue ir gente de no sé qué tipo de organización a traerse los muchachos y se llevaban a los muchachos engañados, ¿no? Y Hmm. luego aparecieron, en realidad no aparecieron, ¿no? Pero entonces como la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Aparece la ropa, aparecen cosas y las Hmm. mamás les preguntan al Estado, bueno, ¿dónde están mis hijos? Y son muchos jóvenes, no tengo el número acá, tendría que Espera, buscarlo. entonces estamos hablando de una de las cosas que también ha comentado este artículo, que no lo habíamos hablado esto, que es que las organizaciones aparentemente beneficiosas, o sea, de ONGs, ¿cómo las llamáis allí? Las organizaciones de...
bueno, ONGs, ¿no? Ujú, A sí, veces son las mismas ONGs de protección de los niños que están en realidad copadas en sus puestos más elevados por precisamente los conectados a la agenda esta pedófila criminal. Es increíble. así es. O sea, que eso sería un caso de quizá de eso, ¿no? Que se llevaron a muchos niños con un buen fin en teoría, pero ya más Con la ex- institucional. claro, con la excusa de ayudarlos, ¿no? Me llevo a tu hijo para ayudarlo En y el resulta que pues barrio bogoteño de Soache, que se llama. Ujú. Soacha, y eso fue hace 11 años y fue un escándalo de los falsos positivos donde pues ¿Qué decían significa que falso positivo? pues que son muchachos, personas que mueren, ¿no? En un combate y cuando los van a encontrar, entonces dicen, no, es que ellos eran guerrilleros, ¿no? Y cuando ya van y averiguan, resulta que el muchacho vivía aquí en Bogotá y pues era una familia humilde, entonces se llama falso positivo, como si Sea, hubieran matado a una persona mala y resulta que no, simplemente es para entregar resultados, ¿no? Eso también sí, pasa. Como, para como, entregar resultados de que están luchando contra las FARC, porque básicamente son las FARC. Claro, fíjate qué enrevesado es el tema, porque el hecho de que exista la guerrilla les permite a los criminales muchísimas cosas. Y el hecho de que exista todo el lío que hay con la droga y que se haya hecho también visible y que no importe, ¿no? Y que incluso haya habido toda esa historia, que incluso luego hacen películas, venga, y Netflix y todo esto con qué bonito y los no sé cuántos y y se como casi sigue que adorando siguen con un poco de mezcla ambigua, ¿no? Entre sentimientos de adoración de las figuras mafiosas, un poco. Eso lo has vivido cerca también. Claro, es todo el tema de divide y vencerás, ¿no? Entonces, como hay una pelea, entonces aprovecho y ahí, en medio de la pelea, en medio del desorden, como dicen, en río revuelto, pues ganan los que sí saben, Hmm. pues utilizar esos momentos de confusión para sus propios intereses, ¿no? Que son los que tú estás comentando del artículo. Sí, sí, sí. Mira, pues a continuación dice, una de esas cosas que es tan difícil para la mayor parte de nosotros comprender es que en la cima de la pirámide de los controladores no hay ninguna ley. O sea, no hay ninguna regla de la ley, ninguna responsabilidad. O sea, no se les puede hacer responsables. Este concepto de, no sé cómo lo diríais allí, accountability. O Sí, sea, no son, de dar cuenta de algo, ¿no? sí, no pueden dar cuenta. Y entonces, lo más difícil de que nosotros, para captarlo, es que estos crímenes están siendo cometidos en niveles multinacionales y están ocultados detrás de estos mercados de blanqueo de dinero, laundering, blanqueo en Wall De Street. lavado de dinero. Ujú. Sí, lavado de dinero, sí, lo he tenido que mirar porque se me olvidan siempre, las he mirado antes un poco algunas de ellas. Entonces, mientras que se está encubriendo, o sea, aquellos que están en los gobiernos, en las oficinas gubernamentales, en las posiciones más elevadas de gestión, en las más elevadas, están encubriendo, hacen cover-ups de estos temas. O sea, es una estructura bueno, vamos a seguir porque lo explica. Estos crímenes horribles contra los niños están siendo perpetrados en niveles impresionantes y con impunidad. ¿Y esto se debe a qué? Dice, pues que la élite de poder, los que llamamos cabal multimillonarios, las familias de esa élite criminales, han tenido unos pocos El- cientos de años, fíjate, para ahí establecer ese sistema y poder ellos salirse con la suya con esos crímenes mediante el chantaje, pues eso, extorsionar y ese tipo de cosas, los abusos satánicos rituales, que son las siglas SRA, y Ujú. teniendo eso, un poder ilimitado para hacer posibles amenazas a la gente, amenazar de muerte a la gente, que por eso es tan raro el mundo político, ¿no? Que en realidad muchos de los que vemos o bien están amenazados o bien están en el ajo. Y ese es el tema, ¿no?
que ahora terminamos el párrafo y a lo mejor bueno, se nos ocurre algún caso concreto de, Mm, o sea, para claro, claro, asegurar porque la extorsión, los fíjate, tratos de extorsión, que no puedan ser rechazados y arruinando así, o sea, que los tratos esos de chantaje y extorsión, pues claro, son para, o sea, o tú haces esto o te arruinamos completamente la vida y te matamos incluso. claro, Iván, ahí vemos, no sé si quepa comentar el caso de Nexim, ¿no? Que es como una organización de coaching en Canadá, que también lo que hacía era una tapadera y una organización grandísima a nivel muy, muy alto, ¿no? De preparación para temas de management empresarial. Y ellos Mm. lo que hacían era ahí, pues, todo un tema pues, de todo ese tema sexual contra las mujeres, sobre todo, Y en realidad depredación sexual, hasta que esta- incluso estaban, mataban a las estaban, señoras. estaban para apoyar a esas mujeres que habían sido objeto de depredación sexual y en realidad ellos eran depredadores. Y Era el ju- asunto es que ellas entraban, ¿no? Para que las prepararan para ser nuevas gerentes, y estamos hablando de un nivel altísimo, ¿no? Gerentes, CEOs, managers mm. de empresas a nivel, pues, multinacional, que terminaban en unos problemas terribles porque pues tenían que formar, digamos, ellas terminaban también siendo parte de esa red de tráfico sexual de las mujeres. O sea, ellas mismas terminaban Sí, trayendo a sus amigas, porque obviamente me imagino que les hacían todo un tema de lavado de cerebro, ¿no? Todo este tema de la culpabilidad y todo, y pues mm, como siempre, ¿no? El abusado se convierte en un abusador, ¿no? Lo que pasa en Hollywood con todos sí. estos artistas. ¿Y Y cómo pues se llama incluso cómo se llamaba ya esa? en Exim, pero entonces espérame, ya te voy a copiar el artículo. Y el asunto es que ellos también tienen que ver, al final terminaron enrollados también la gente de México, de la política, gente de política. Y Ah, obviamente ese sería un caso aislado de muchos otros, ¿no? Porque eso se ve mucho, sobre todo en las altas esferas, para no perder las apariencias, ¿no? Para todo lo que se está viendo, porque parece que a estas personas les importa, lo que más les importa es eso, ¿no? Las apariencias. sí. Ujú. Entonces, pues los muchachos terminan perpetuando eso, ¿no? Digo, los hijos de estas personas ya Ujú. no se pueden salir, ¿no? Son como, ¿cómo lo dirías tú? Cuando uno no se puede salir de ese tipo de organizaciones, algo así como en El Padrino, ¿no? Sí, sí, No se puede traicionar a la familia. claro. Bueno, y entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a fijarnos en este primer párrafo de lo que sería ya la sustancia del artículo, que empieza sobre todo en el Pero, primer apartado, o sea, cuando empieza a hacer apartados. pero ¿quieres que El, te lea lo de Nexim o no te lo leo? Eso sí, no. Nexim, con M al final. Ajá, Nexim. Mira, dice, es una secta estadounidense condenada en Nueva York en el 2019. Se anunciaba como una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos y seminarios de desarrollo personal, de ámbito personal y profesional, ¿no? Su sede se encontraba en el condado de Albany, en el estado de Nueva York, ¿sí? Y pues bueno, ahí está la persona que fue acusada, ¿no? Y pues obviamente hasta hace muy poquito se logró hacer el juicio, incluso por la pandemia. Mm. La pandemia pues no se había podido hacer ese juicio. Al final fue condenado y pues digamos que entre comillas se hace el juicio y se hace justicia, porque mira, el juicio de Kenneth Rain, líder de la secta Nexim, ha dejado ver las supuestas prácticas aberrantes a las que eran sometidas las integrantes de este grupo, ¿no? Y pues hay muchas actrices, famosas políticas, personas muy importantes que han sido, Fíjate, que pero han esto estado. tampoco ha salido en los medios, ¿no?
Yo Bueno, como todo, ¿no? Sí. sí, y más porque, bueno, y ahora justo en la época de Trump, esto ha pasado recientemente, justo ahora que ese es otro de los temas que lo hemos sabido desde hace meses, que Trump está sacando órdenes ejecutivas, que lo llaman, creo, ¿no? De nuevo talante completamente más radical contra el tráfico humano, al parecer, con mucho más directas y, y tampoco los medios han dicho nada de eso, ¿no? Las No, órdenes, o sea, las leyes, por así llamarlas, que han sacado contra el tráfico humano. pero obviamente eso no, eso queda, es que es demasiado duro, ¿no? Y y esta sociedad que están, que en este momento pues estamos en una fase como tan, De mm, corrección política, ¿cómo lo llamáis? Corrección política. sí, completamente políticamente correctos, donde no Pues decimos las sí. cosas, ¿no? Pero Mm. fíjate lo que los basureros, digamos, los problemas tan serios que hay detrás de todas estas poses y pues personalmente a mí en este ámbito me ha ayudado mucho para tener como esa valentía literalmente de no endiosar a estos empresarios que muchas veces, pues no es juzgarlos como personas, sino su comportamiento, como siempre, ¿no? El comportamiento no debe ser permitido, no debe ser tolerado, ¿no? Son cosas que tienen Claro, que empezar a hay cambiar. que Aquí no estamos juzgando afrontarlo. a nadie, sino que Claro. estamos diciéndole, mire, esto no se hace y esto es lo que hay que No, es hablarlo que para claro, que no. los criminales no tienen por qué, claro, por qué estar presidiendo las empresas, tienen que recuperarse, no tienen por qué estar en puestos de poder. Y de hecho Psicópatas, sí, claro. psicópatas totalmente. Y de hecho, por cómo está montado, vemos que de formas muy profundas y con estrategias que incluyen control mental profundo y de siglos incluso, que es todo lo que estamos viendo con la ascensión, que se está destapando, niveles espirituales, que por un lado es maravilloso, porque de repente es una llamada ya a reunir completamente todos los planos, política, espiritualidad, como que Y es que una de alguna urgencia de unirse a Dios sí o sí ya, de alguna manera, ¿no? Por así decir. O sea, sí, y lo que pasa es que es como un cáncer, ¿no, Iván? ¿Cómo lo ves tú? Porque como que va pasando de generación en generación y como siempre se ha hecho, ¿no? Pareciera que es como algo malo, pero en realidad es como una costumbre, literalmente, que se va pasando de generación en generación. ¿Y por qué se hacen las cosas? No, es que aquí siempre se ha hecho así. Pero ¿por sí, qué, no? Y entonces como que nuestro trabajo, bueno, lo que podemos hacer es dialogarlo, hablarlo para ponerle luz y decir, venga, ¿no será que hay otro camino para hacer estas cosas? Y esas claro, personas si necesitan ayuda, pues hay que dársela. O sea, la idea no es generar odios, ni rencores, ni es que estamos en contra de, sino simplemente, digamos, señalar que ese tipo de situaciones no se deben presentar. Tenemos que ser coherentes con lo que, sí, es que resulta con que es eso, que fíjate lo que dice aquí, los predadores de la agenda negativa alienígena, que son los que están en el fondo detrás de también de todo esto, porque hay mucha infraestructura que no vemos, no solo aquí, sino en otros lados, dicen, cometen violaciones contra el alma humana grupal de la Tierra. Que esto es también esto constituye una grave violación contra las leyes naturales. Pero claro, aquí cuando habla de leyes naturales, en el término espiritual de eso, es muy profundo. Es como que hay unos ataques a las almas y un destrozo, por así decir, que se hace por ahí con los abusos a niños y todo eso, que como todos somos una unidad, en las almas de otros planetas también, con las de aquí, porque aquí encarnamos todos así de repente, no sabemos de dónde ni de cuándo, pero que todas las almas en la sustancia es una sola mente al final. Entonces imagínate cuando aquí esta afirmación, qué profunda es, lo de hecha contra las leyes naturales. Ahora es cuando cobra un sentido lo de leyes naturales. Si no tenemos a Dios en la cabeza y la complejidad de todo el tema álmico y de todo este entramado que sostiene la creación y todo eso, si no lo tenemos en la cabeza, no entendemos lo que es leyes naturales, porque tú puedes decir, no, la ley natural es que no se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, no, no. Esto es mucho más profundo, fíjate, ¿no? Y claro, este tema, pues con todo lo desafortunado que es y lo brutal,
pero a lo bestia nos está poniendo el martillo y decir, tenéis que enteraros ya de lo que son las leyes naturales, ¿no? O sea, que abusar de un Claro. niño, abusar de las almas, o sea, las almas de los niños, parece que es un daño que repercute. Mm, Y daña la sociedad, ¿no? Como que genera ese dolor que no se habla, que no se dice y que es el que realmente nos tiene en ese momento en la situación en la que estamos, en una desconexión profunda de la mm, compasión, de todo ese tema de la solidaridad, ¿no? De la conexión humana, sino que, por ejemplo, yo te cuento este caso, no sé cómo lo veas, pero yo conviví, pues aquí cerca, en mi apartamento, aquí al lado, vivía una pareja de una colombiana y un chino, una persona que venía de China. mm, Y ellos tenían una vida muy difícil como pareja, pero pues tenían muy buen estatus social. Cuando salían, o sea, tú imagínate dos personas muy bien vestidas, con todas las comodidades, mm, pero su vida personal pues era un drama y pues tenían muchos problemas de violencia intrafamiliar. mm, La cuestión, pues yo ahí no me metía ni más faltaba, pero cuando queda ella embarazada, ahí empezó peor la situación y cuando tienen el bebé, pues mm, imagínate el maltrato tan terrible al que ese niño se veía sometido. mm, Yo no lo victimicé ni más faltaba, yo siempre pues pensaba, pero hay cosas que realmente a uno le duelen mucho, ¿no? Escuchar llorar a un bebé más de 4 horas, pues es una cosa traumática, mm. realmente. Entonces, al final, yo lo que hice fue ir a hablar con ellos, Am- como la vecina chismosa, y les dije: "Si no pueden tener el niño, entréguenlo, entréguenlo". La señora se puso furiosa, ¿no? mm, Terrible, pero yo desde mi corazón no se lo dije mm, por maldad realmente, sino de corazón. Le dije: "Mira, si no puedes, tranquila, hay personas que lo pueden tener", ¿m? Al mm, final ellos se fueron, unos meses después ellos se fueron porque yo les dije, eso no se debe hacer así, usted debe cuidar a su hijo, ¿no? mm, Y al final pues se fueron, Iván, imagínate. Y yo pensaba y hablábamos eso con mis hijas, cómo dos personas que tienen tanta violencia, porque me imagino que vienen de familias violentas, que nunca se han sentado a hablar, que nunca han recibido una ayuda, una guía, tienen hijos, ¿no? Entonces, el problema no es, digamos, de ellos, no es que ellos sean malos, sino es social, es un mm. cáncer social, donde Estoy muy necesitamos, inmerso, sí, programa de miseria sexual, todo. donde yo no soy capaz ni de amar a mi hijo porque no lo sé, no me lo enseñaron, quizás ella también fue criada a los golpes, entonces, Claro. pues son como cadenas realmente. O sea, Mm, hay mucha tela donde hacer. sí. Fíjate con qué frase termina más interesante que dice, la humanidad ha entrado en el tiempo, en una época, digamos, ya punta, o sea, la época clímax, por así, es pinnacle, dice, Ujú. en el ciclo de la ascensión, en el que va a tener lugar, o está teniendo lugar, como una gran responsabilización, el Great Accounting, no sé cómo lo dirías esto, un gran dar cuenta de las cosas, ¿no? Como volvernos a responsabilizar, ¿no? Sí, o sea, como que eso es lo que se llamaría en el Apocalipsis el juicio, pero que Ya no no es un más. juicio que no es un juicio que viene de fuera, como ahora vamos a seguir leyendo, vamos a seguirlo. Pues nadie o sea, como es un cierre de ciclo de 26.000 años, según estas escuelas, ¿verdad? Nadie se va Ujú. a salir con la suya, fíjate qué rotundidad, con nada. O sea, nadie gets away, es como así, creo que es como salir con nada. En tanto que todas nuestras elecciones tienen consecuencias en las, por las que vamos a afrontar nuestras creaciones y vamos a afrontar el juzgado, por así llamarlo, el juez y jurado que existe dentro de nosotros mismos. De cada uno de nosotros, sí. Sí, que somos, como nosotros somos una unidad con el cosmos divino y con el... No podemos, no estamos separados de esa potencialidad de no juzgarnos en el sentido de juzgarnos, sino de, o sea, para crecer hay que evaluar, mirar de frente
Pero fíjate qué rotundidad, ¿no? Nadie con nada se va a salir de la suya. Todas las consecuencias, todas las elecciones tienen consecuencias Sí, y y fíjate que eso es un liderazgo. Aquí yo metiendo ya la parte, pero sí, básicamente uno no amenaza a su gente, no se amenaza a sí mismo, sino uno dice, mire, siempre va a haber unas consecuencias. mm, Y pues fíjate, ahí sería bueno, sin ponernos religiosos ni nada, pero es una frase que es muy, muy poderosa y es que Dios no puede ser burlado. De alguna manera no es sí, como una amenaza, sino como una promesa, ¿no? Como dice el claro, curso de milagros. claro, porque nosotros somos unidad ahí dentro, claro. Entonces Es no nos vamos a autoengañar realmente. O sea, más no. que amenaza, es que si eso no, si eso fuera falso, que Dios no puede ser burlado, no podría haber nada, todo se destruiría. O sea, todos nosotros, la esencia vital, porque es de Dios, entonces no, claro. Entonces, fíjate que lo que dice ahora, las cosas no son para nada lo que parecen ser. El mundo exterior es una realidad como de estos dibujos animados, cartoonish, de sombras astrales. Fíjate, el mundo exterior es como una realidad así, de sombras, que juega trucos mágicos, o sea, que representa trucos mágicos con espejos y humos, de modo que todo lo que podemos ver en el exterior es una caricatura exagerada de las ilusiones colectivas que están basadas en las narrativas de la falsa realidad de los psicópatas criminales. O sea, es que, y Como- sí, vaya frase, ¿no? O sea, todo lo que vemos en el exterior es una caricatura exagerada de ilusiones colectivas. Y estas ilusiones colectivas, claro, son de escasez y de miedos atroces, pero ocultados con estas, amortiguados, por así decir, con el consumo, con el que tenemos que sobrevivir, con las prisas, con no sé cuántos. Sí, te Todo ello distraigo para basado que en no te quede tiempo de mirarte, ¿no? hmm, narrativas de la falsa realidad de los psicópatas criminales. Esta Sí, realidad, esta realidad exterior, alucinaciones, ¿cómo? alucinaciones, dice, ¿no? Como alucinaciones colectivas. En Ajá, realidad no sería. Ujú. lo llama alucinaciones. En la traducción que hace automática de la página también, que la tienes ahí delante, ¿no? De Google. Sí, perdóname que Entonces, te interrumpa. no, no, sí, sí, no, no, tú mete, estamos en esto, para esto. O sea, entonces, la realidad externa dice de la narrativa controlada de los medios oficiales, mainstream, ahora se está desmoronando y está en caída libre. O sea, Sí, eso que tú lo puedes empezar a hablar con más gente allí, aunque bueno, el tema, pues es porque que como la gente ahora, por ejemplo, tú cuando trabajas, como está el tema del COVID, pues de repente esta pandemia que se ha montado por encima de estas verdaderas pandemias, por así llamarlas, esta pandemia de los medios de comunicación ha hecho que en tus trabajos que no acuda la gente, aunque ellos estén en clases que les interesa mucho ir a esas clases, tienen que ir además y están en ello, pero no pueden ir porque tienen un miedo atroz, ¿no? así es, y lo que pasa es que, digamos que necesita mucha publicidad. Yo le digo a la gente, si quiere que no haya, digamos, obviamente dentro de todo lo que tienen que manejar, pero si usted quiere no tener pánico y no tener miedo, pues no prenda el televisor y ya, Ujú. con Pero eso es me refería suficiente para. a que Sí, estas sí, si no personas, te lo. no, que de repente que no puedes hablar con mucha gente que a lo mejor antes sí hablabas más tranquilamente, ¿no? Porque Pues ahí sí, sigues trabajando igual, pero no, Iván, a las clases no, viene menos gente. pero créeme, Iván, que no es tanto porque no podamos hablar, sino porque también la gente tiene todavía, o sea, tú sabes perfectamente, no sé, te pongo un ejemplo muy coloquial, no sé si te haya pasado, pero eso es como cuando una mujer sabe que su esposo la está haciendo infiel, ¿no? Sí. Entonces ella lo sabe, pero ella no lo averigua, porque sabe que si lo averigua,
se va a dar cuenta. Entonces yo siento que la sociedad en ese momento está en ese papel. Sabe que la están engañando, ¿sí? Mm, Él lo sabe, lo siente porque se están cerrando empresas, porque estamos perdiendo empleos, porque hay familias que se están muriendo completamente solas y abandonadas, y lo siente, pero no lo quiere averiguar, porque la verdad a veces es como tú bien lo decías, están preparados para esa información, porque a veces la verdad es demasiado dura. mm, Y yo creo que es más por ese lado y ellos prefieren quedarse como en su zona de confort, en la casa, no voy a la sesión, digo que pues no pude ir, ¿cierto? Y sigo como acá sin darme cuenta que en realidad sí puedo ir a hacer las cosas mm, y que ciertamente pues hay un riesgo, como todos los riesgos que tenemos, de que nos caiga un rayo, de que nos atropelle un carro, de pasar mal un semáforo. Hay riesgos de morir todo el tiempo, pero ahora tengo una excusa adicional para, como para encerrarme en mi mundo y no ver mi papel protagónico que tengo de salir y enfrentar una situación, ¿no? mm. Sí, pues Bueno, entonces tenemos, dice, sí, tenemos apoyo espiritual en esta fase tan desafiante. Es una fase de surgimiento de la sombra universal. ay Y caramba, es apoyo espiritual para revelar y reunir las piezas de este azote, que es este tráfico humano, este azote que es, y sus empresas subsidiarias criminales. O sea, que hay ayuda, dice que hay más ayuda espiritual, debe ser más que nunca, quizás se refiere a eso, ya que es una ujú, fase muy sí, desafiante, ¿no? Bueno, y de hecho sí, sí, es yo este año precisamente, como ya te he comentado y he comentado en el mini grupo, eh, yo me he sorprendido porque es la primera vez que he visto ovnis, ¿no? Y varios casos así, cuando nos encerraron ahí en España, esta primavera para nosotros, que fue, que ahora, porque bueno, por ejemplo, allí vosotros ahora no estáis en cuarentena total, digamos, no estáis en... no, no, y fíjate que la gente ayer estaban haciendo, ayer 21 de noviembre estaban haciendo como marchas en la Universidad Nacional, que es una de las universidades más importantes acá en Colombia, Mm, y nosotros justamente salimos porque ayer yo tenía una sesión y allá estaban, ¿no? Haciendo huelgas y haciendo manifestaciones porque obviamente también, pues por otro lado, ¿no? Otra pata que le sale al gato, diríamos, es que, pues tú sabes que la izquierda está ahí como muy pendiente de que los gobiernos se desestabilicen, ¿no? Para poder entrar a hacer todavía más desorden y poder, pues, sí, el eso es poder otra por cosa el que poder en que sí. te quería preguntar, porque creo que en el gobierno está cada vez más, hay más polarización, ¿no? Porque hay una Sí, claro. presidenta entrante, comentabas que hay una presidenta que está postulándose, que es la actual alcaldesa, que es muy de la agenda colectivista, que parece que eso, que nos engañamos con buenas intenciones socialistas y todo eso, pero están colando detrás de eso todos estos temas, que es lo penoso del asunto. Como siempre, Así, como las mascarillas, utilizar las buenas intenciones de la gente para arruinar, ¿no? Y arruinar colectivamente, éticamente, con supuestas ideologías buenas, no sé qué. O sea, ¿cómo ves eso? inclusivas. No, claro, como siempre, ¿no? Digamos que si uno se pone a leer el discurso de izquierda, pues es muy romántico, ¿no? Es muy bonito. La inclusión, el amor a todos, que todos puedan participar, ¿no? Pero la gente no entiende que, y pues realmente los jóvenes, sobre todo, que están tan desconectados de lo que realmente deberían saber, de sus Mm, valores. Y es que fíjate cómo la crisis es, o sea, afecta a todo, porque si no hay familia, no hay unidad, no hay una guía espiritual del tipo que sea, pues los jóvenes están por ahí como muy en la calle, ¿no? Muy sueltos, mm, bebiendo esos discursos digamos que son tan dulces, ¿no? Tan fáciles como niños realmente que los engañan con dulces en la calle, mm, pero no se toman el trabajo de ver qué hay detrás, qué pasaría.
por ejemplo, y a mí me pasa con los estudiantes que me dicen, es que hace poquito hubo un problema acá que mataron a un policía, bueno, un policía mató a una persona, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, Muy, el muy, caso. muy similar, o sea, prácticamente igual. Perdóname que pasó por aquí un avión y lo mismo, los muchachos salieron a la calle a romper, a dañar la ciudad y yo les decía, bueno, ¿qué van a hacer? Justamente ese día tuvimos clase. No, hay que salir a romper, hay que salir a dañar. Les dije, bueno, perfecto, vamos a ir al futuro y vamos a imaginarnos que ya salimos, ya rompimos, ya dañamos, ya ustedes sacaron toda esa ira que les genera esa situación. ¿Y Mm, ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos sin transporte? ¿Qué hacemos sin calles? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa entonces? Ah, no, profe, no. Ah, como que ellos no están entendiendo que si hay una trascendencia, que es una de la falta de que tenemos en este momento, que no pensamos que va a haber un futuro, mm, sino como bailemos, cantemos hoy, que, ¿no? Que mañana moriremos de alguna manera. mm. No, la vida continúa y tenemos que ser muy consecuentes con eso. Entonces el discurso de izquierda es muy, rompamos, dañamos, destruyamos el pasado, borremos las memorias y volvámonos inclusivos, pero cuando todo el mundo participa, entonces no hay un orden, se vuelve una masa, ¿cierto? Sin Mm. forma y sin objetivo. Entonces, bueno, ahí nos podríamos Es que ese es el quedar. tema, que quieren, sí, es otro, que está cada vez más sensibilizada la gente con él, que es eso, que al final te cuelan el totalitarismo que quita las libertades al final del individuo, que es realmente el tema, bajo la máscara de darte más libertades, en el fondo van hacia lo contrario, es muy curioso. Hacia cortarte las raíces, ¿no? Lo que hacen con los arbolitos bonsáis en China, ¿no? Que cogen y los siembran y cada vez que el árbol empieza a sacar raíces, se las cortan hasta que el arbolito quedó chiquito. Y Mm, claro, manejar un arbolito chiquito es bonito porque son de adorno, ¿no? Igual que mm, una persona cuando no tiene raíces y no puede crecer y no puede dar frutos y desarrollarse, porque entonces ahora no, todo el mundo tiene miedo de tener hijos, todo el mundo tiene miedo de tener familia, de tener pareja. Entonces, como que realmente mm. es un reto que estamos viviendo, Iván, a nivel, Porque, ya no- porque fíjate lo que han hecho para dividir, o sea, lo que hacen con esas políticas identitarias es para multiplicar los motivos de rabia y de ofensa. Entonces así tenemos o sea, todo el mundo tiene enormemente derecho a protestar por las cosas más que se invente, las más peregrinas, lo que le dé la gana, a molestarse con los demás y a ser súper ofendido, que esto hay mucha sensibilización, también se están saliendo muchos youtubers de este lado, ¿no? De decir, cuidado, ¿no? Con estas identidades y estas... Porque, ¿qué pasa? Lo políticamente correcto, pues al final es eso, es todo, cada uno en su casilla, y eso es lo que decías, arbolitos pequeñitos, enfadados todos, y protegiendo cosas súper banales mientras te están quitando las raíces de... tu y- libertad, y- mm, tu derecho a pensar, ¿no? Tu derecho a construir una familia, ¿no? A defender tus valores, ¿no? Muy, mm, muy como lo que pasaba en la película de Corazón Valiente, ¿no? La injusticia, o sea, parece que es una película, pero yo a veces digo, creo que estamos viviendo esa película, ¿no? mm, Muy Rey Arturo, ¿no? Cuando se empieza, como siempre, ¿no? Como esa lucha y ese reto a la dignidad humana. el divide y vencerás, pero a niveles psicológicos súper Sí, ya no nos extraño. amedrentan físicamente, sino nos amedrentan mentalmente. No, como esto del rey va desnudo, que me encanta ese cuento de Christian Andersen, Mm, que todo el mundo, no, si tú no puedes ver esta tela, es porque eres tonto, ¿no? Entonces el rey dijo, no, pues yo no puedo pasar por tonto. Entonces mm. más de uno sí avala y las empresas también, las empresas se dan cuenta los gastos, digamos, la cantidad de dinero que están dejando de percibir, ¿no? Justamente pues como por darle realidad a todo este tema que pues que a veces uno se ríe cuando va a las empresas y ve que todo el mundo sabe
¿sí? Es que se Pero nadie siente, dice. pero todos se miran y como que no se habla, Sí. ¿no? Y claro, Ujú. fíjate que son estas cosas las que este tipo de cosas tan fuertes que ya se están empezando a revelar, las que van a hacer como una mecha más para la bomba, que es esa sociedad que no quiere ver que el emperador está desnudo y todo eso, ¿no? El, el otro día, por ejemplo, hablábamos del caso Royuela, que es en España, que se está desvelando una red de podredumbre total de la institución judicial, de la fiscalía y todo esto, de asesinatos, bueno, una red satánica prácticamente, porque eso no hay persona que lo pueda concebir si las personas no son raras. Entonces, este canal tiene además entrevistas y entrevista a gente que es suscriptora y, y cuando le comenta a Royuela al médico que está entrevistando, un médico pues muy, bueno, así, muy enterado de muchas cosas, un profesional, pero que se está metiéndose en el centro de la podredumbre de esto y cuando le comenta Royuela de qué opina de las cosas satánicas y de que haya sacrificios de niños, el médico reacciona completamente diciendo, no puede ser, ¿no? O sea, y eso que está viendo delante, toda la batería de asesinatos indiscriminados, por ejemplo, clínicas abortivas que lo sabía un fiscal que estaban escondiendo los cadáveres de las mujeres muertas en esas clínicas, no decían que habían muerto y no se sabe cómo, pero escondían como si hubieran desaparecido, a lo mejor mujeres que venían de otros países, porque en esas clínicas se hacían abortos a meses, a muchos meses con muchos meses del feto. A lo mejor vienen Sí, mujeres de otros y los fiscales en España, sabiendo eso, sabiendo que esconden los cadáveres de las mujeres cuando sale mal y tiene delante eso, y el médico mm, cuando le comenta el siguiente paso, que es como más espiritual, porque ya engloba el tema de sacrificios, pues saltó completamente, casi en el ánimo, en la silla, ¿no? De golpe, bueno, es que eso ya, si es así, apaga y vámonos, ya nos ponemos todos ahí, nos escondemos, no sé qué. O sea, esto es, pero fíjate que se están dando cada vez más estos impactos donde la gente, ¡bumba! Es como que recibe un golpetazo en el alma, porque claro, al final todos en el alma, todos hemos sido oscuros, malísimos, malos, malísimos, y buenos, buenísimos. Entonces, fíjate, sí, ¿no? pero Tú por lo menos interpretarías, ¿cómo? dime. No digo que por lo menos se impresionan, Iván, porque eso es otra cosa, ¿no? Hmm. Que hay muchas personas que dicen, ah, sí, yo ya sabía, con una naturalidad que uno queda como, Ah, wow. casi es, sí, casi es peor. Sí, claro. Claro, porque por lo menos, y fíjate eso, ¿no? Yo conozco y en consulta he tenido personas que me dicen, no, sí, mi marido sale con otras personas o mi mujer sale con otras personas, pero pues eso es normal. Y pues sí, Mm. o sea, digamos que son obviamente temas muy alejados, pero que a la larga tienen la misma semilla, ¿no? Que es que ya no nos sorprende Sí, nada. una insensibilidad energética profunda. Es como un destrozo de eso, del sostén, que como no tenemos cultura de ello, todos estamos sostenidos por un delicado entramado energético, tanto a nivel del cuerpo de luz humano que está unido al terrestre, como estuvimos viendo en vídeos de esta misma escuela, ¿verdad? Sí, Empezando a ver un poquito y que no se puede ver, pero que es lo que sentimos cada vez más, se nos revela. Y claro, ahí realmente estamos conviviendo y admitiendo ese destrozo. Claro, ese médico era una persona muy sana en ese sentido y por eso lo que tú dices, fíjate, y esa reacción ahora que lo comentas precisamente denota eso, ¿no? Denota que ha hecho impacto. Claro, y hay una verdad. sí, Claro, las verdades cuesta que entren, cuesta que perforen claro, porque de alguna manera te obligan a reunir pedazos que tú a no quieres. sensibilizar. Sí, a sensibilizarte y a reunir tus propias dimensiones
oscuras, sombras rechazadas. Hoy van a tener una posición, ¿no? Te tienes que decidir, que yo creo que hacia allá también vas tú con el tema que planteas hoy, ¿no? Decídase, vengo, ¿para dónde va usted? ¿De qué lado va a jugar? ¿Sí? No lo estamos juzgando, pero aquí está la información para que usted la vea y se plantee. Esto Mm, es lo del juicio. Fíjate, eso es el estado de juicio, de tensión. O sea, de ¿por qué salta la gente? Porque de repente siente el alma te obliga a tomar tu línea, tu alineamiento, a alinearte. Y si te alineas con el alma, es obligatorio X cosas. Y si no, lo otro ya es descomponerte. Y entonces, claro, interiormente eso lo siente todo el ser que no está separado de lo espiritual, ¡pumba! Y un impacto, claro. claro. Bueno, nos Y hemos es puesto que muy teóricos. pero fíjate que eso ha pasado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las familias cuando hay abusos de padrastros, yo te cuento que mi mamá casi no consigue otra pareja por ese miedo. Nosotros éramos 4 mujeres en la casa y ella decía, yo no consigo otra pareja porque yo, primero mis hijas, ¿no? Pero hay familias donde incluso las mamás saben, ¿no? De hecho, hay una película muy terrible, y lo califico así pues, por mi grado de sensibilidad al tema, Ujú, pero se llama Precious, ¿no? Preciosa. Y es una película que muestra cómo la pareja de la mamá abusa de la hija y la mamá sabe, pero la ujú. mamá no, de alguna manera también, digamos que esa postura de esa mamá también a veces son de la gente que trabaja para un gobierno, que trabaja en una empresa, ¿Y que qué pasa? ve, Que la, pero la película lo normaliza. O sea, tú te llegas a identificar como, ay, sí, claro, la mamá tiene que pasarlo por alto y no pasa nada. O no, sea, es la terrible. película lo pone delante, pero te hace identificarte con la mujer y con el hecho de que es normal que no pasa nada. ¿O cómo es? No, no, en realidad es una película bastante triste, muy, muy gris, ¿no? Donde se muestra esa realidad, entre comillas. Y pues obviamente se ve todo el drama porque la niña también pues termina sufriendo de un contagio del virus inmunodeficiente, ¿no? Este tema del Ujú, SIDA. Y al final pues ella termina también muriendo, ¿no? O sea, como que es un drama terrible, es una película bastante pesada de mm, ver, que realmente pues son de esas películas que generaban sensibilización, ¿no? No como las de ahora que es como, ¿no? Todo lo que se pueda, ¿no? Sex and the City, pues, y ujú, estas cosas, ¿no? Pues sí, igual mm, cada cual con sus gustos, pero digamos que lo que iba es a esa postura de que uno ve que pasen las cosas, pero no puede decir nada, no tiene la certeza, no tiene la capacidad. Y hay algo que a mí toda la vida me ha causado mucha angustia, y es que cuando hay un abuso, mm, el abusador le diga a la persona abusada, pero no está pasando nada. A mí eso me mm, duele en el corazón. Yo creo que también por esos temas me llaman tanto la atención, Iván, porque alguna vez cuando yo logré conseguir un muy buen empleo en una muy buena empresa, como el tercer día de trabajo, uno de los directores de esa universidad importantísima se mm, me abalanzó encima a mí. mm, Y obviamente pues yo lo corrí y el señor me dijo, yo le dije, no, bueno, yo lo traté mal. mm, Y el señor me dijo, pero no ha pasado nada. Y eso para mí fue, yo decía, wow, qué mm. capacidad de una persona de estas. Y varias mujeres nos reunimos de esa universidad para denunciarlo, entre comillas, y tenía toda la inmunidad de la universidad. O sea, era como el mejor amigo de todos. Entonces O nosotros sea, quedamos ahí era, como, era imposible. O sea, no cursó la no pasó denuncia. nada. Entonces, Mm, fíjate que también detrás de todas esas injusticias, entre comillas, injusticias, porque no hay víctimas, también nosotros teníamos una falta, y yo lo veo así, esa época yo tenía una falta de esa valentía, ¿no? Esa necesidad de desarrollar esa valentía de gestionar mis propios problemas. Entonces eso se veía reflejado ahí, ¿no? Como que no nos validaron y esas heridas van quedando y son otras mujeres las que vienen a decir, mire, sé cómo pasó esto, mm, entonces ahora nos vamos al otro lado y es decir que todos los hombres son abusadores, que todos los hombres, ¿no? claro.
Entonces, fíjate, pues, bueno, Pero realmente hay muchas mujeres ujú, y de todo tipo de edades, al parecer, dentro de estas redes de explotación. O sea, mujeres, digo, en el papel de amo, de de líderes. esclavas, o sea, sí, de líderes y de crueles líderes de las redes de tráfico infantil, también las hay. Sí, claro, Al, sí, claro. Pero fíjate que, digamos, culturalmente, ayer justo hablaba con una señora que me decía, es que los hombres son lo peor, pobres mujeres. Y yo le dije, ¿y pues usted ha visto las cifras? Me dijo, no, le dije, pues las cifras son que son 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? ¿En Entonces, dónde? no, En el mundo, ¿te refieres? a nivel mundial, Iván, sí, abusadores sexuales, por ejemplo, sí, Mm. uno siempre dice, no, es que los hombres son más, ¿no? Y lo que pasa es que como hay un tema también detrás de las demandas, ¿no? Porque los hombres tienen más pena, pues por su calidad de hombres, por su forma de ir y decir, no, es que mi mujer me pega, ¿no? Mm. ¿Qué Entonces, quieres decir más, cuando dices tienen más pena? O sea, que les cuesta y más como, admitirlo. claro, sobre todo, por ejemplo, los latinos que son, pues todavía, ¿no? No sé cómo vamos ahí, pero son más machos, ¿no? Como más, Sí. deben ser más valientes, más bien por cultura, ¿no? Entonces ir y decirle al policía o a la comisaría de familia, es que mi mujer me pega, pues No, es que eh, directamente los policías le mandan a casa, sí. así Porque es. además se meten un buen lío. Porque con las leyes nuevas de género, que es para romper el colectivo más todavía, para romper la unión humana, el hombre si denuncia se mete en un lío enorme porque la mujer le va a denunciar y la mujer va a ganar eso, sí. En cuanto la mujer diga que él es el que le ha pegado y se ha acabado. Sí. Exactamente, entonces son muchos, o sea, digamos que nosotros mismos, al querer Mm, buscar esa ayuda, fíjate cómo esas ONG que quieren ayudar a los niños, ¿no? Esas fundaciones que quieren ayudar a los niños terminan traficándolos, pues lo mismo nos pasa a nosotros, ese gobierno, ese Estado que quiere ayudar a las familias, que quiere ayudar a la mm, mujer desprotegida, en realidad lo que quiere hacer es explotarla, pero entonces ella no se da cuenta porque se mm, genera como esa lealtad, ¿no? Es que tú me quisiste ayudar, pero en mm. realidad te estoy utilizando para mis fines. Fíjate qué buena comparación. Falta, Sí, sí, es todo el mismo esquema sí, de manipulación. Sí, más o menos encubierta, con estrategias psicológicas que al final son son muy gángster, compartidas. ¿no? Son Sí. muy de este tema de las drogas y de todo este tema de narcotráfico, ¿no? Ya te metiste con nosotros, ahora yo te voy a cuidar, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Ujú. Es un secuestro del Sí, alma realmente. O sea, lo que necesitamos es entender que nosotros nos podemos liberar pues, de todo eso y ya, y si nos tenemos que ir a, como decías tú, a sembrar calabazas, con pues tal de que sí, no se pierda el alma. sí, y eso tiene mucho que ver con no tener miedo a la verdad, ¿no? Y pues eso se va metiendo ahí el virus de no pasa nada por mentir y las abogadas de la violencia de género les dicen no, pero miente aquí, di que ha abusado de la hija o de que no sé cuánto, que no, algunos casos más extremos pueden llegar hasta eso, al parecer, según algunas denuncias y algunas historias. Gente Eh, aparentemente muy seria y muy profesional, pero que en realidad están, como tú dices, de repente en una espiral de falsedad y de vender el alma en claro, ese círculo. Oye, pues para que no sea muy largo, que echa para atrás los vídeos largos, y si nos ve alguien y lo dejamos para más entregas, porque este artículo pues, nos puede dar mucho como estamos viendo, y yo leería, ya que lo ha subrayado, podríamos finalizar con esta frase que tengo aquí en pantalla, tenemos en pantalla delante, en subrayada en cursivas, dice que ha sido expresamente transmitido, a ver cómo te aparece ahí en la traducción, relate, ha sido expresamente transmitido que nada va a detener ya el despertar global o la interrupción de este proceso continuo de desmantelamiento de las redes anticrísticas de tráfico humano, este proceso que está corriendo ahí,
underway, no sé muy bien cómo traducir underway, y, y eso es que es un crimen contra los niños y la humanidad, o sea, nada va a detener eso. Y ha sido transmitido también que este crimen contra los niños y la humanidad es la parte más importante y crucial en este futuro revelación, el evento de revelación que va a haber grande en la línea temporal de ascensión. O sea, aquí está hablando de que de repente todas estas pensamientos que tenemos, es que, bueno, aquí con esto abrimos una caja muy grande que nos va a dar, nos daría para más comentarios, porque claro, hay mucha gente que dice, ay, ante cómo están las cosas de raras, decimos, esto va a durar años, esto no tiene solución. Claro, pero es que fijaos que se están apuntando millones de cosas diferentes, todas ellas relacionadas, que es la revelación extraterrestre, la revelación de la pederastia criminal, bueno, pedofilia que se le llama más bien, no sé cuál de las dos es más oportuno llamarlo, todas estas Mm, cosas apuntan a que va a haber, nos dice, o sea, si nuestra humanidad, eso es lo que yo creo que es una de las ideas centrales, si nuestra humanidad está viva, es porque este crimen, que es, no sabemos, o sea, los crímenes más importantes son contra el alma, y el alma, cuando abusas sexualmente y maltratas así de esas maneras repetidas a los niños, es lo peor a nivel cósmico, porque todos están unidos, todos los planetas, todo esto que estamos viendo, y además ahora, como se une más la Tierra, ya es imposible. Entonces, si nosotros hemos sobrevivido, es porque este, que sería el de los mayores crímenes que puedes hacer cósmicos, ha sido solucionado en lo que es en esta línea temporal. O sea, ahora estamos viviendo y tenemos que, o sea, tenemos que seguir en ello. Claro, no podemos sentarnos y a dormirnos en los laureles, pero quiero decir que no podríamos estar hablando ahora mismo. O sea, en el 2012 parece ser, a creo que lavarnos las manos, sí, ¿sabes? en el 2012 parece ser que se hubiera disuelto todo, o si hubiera habido una tercera guerra mundial de verdad, una cosa muy gorda, si, si esto no se hubiera realmente conectado como estamos viendo ahora, que poco a poco se van conectando las piezas, va saliendo a la luz. ¿Qué ibas a decir? Perdona. No, no te preocupes, iba a decir que no nos podemos quedar en la casa lavándonos las manos. Claro. O sea que este proceso de desmontar estas redes, que fíjate aquí las llaman anticrísticas, porque claro, tienen que ver con todas estas manipulaciones ya milenarias que se están también, que son, pues bueno, para la gente que no acepta a Dios y al alma, pues les es muy difícil, porque hay que comprender estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? En la web y en el canal, y que el curso de milagros, cosas así que tienen todas que ver al final, todas estas cosas, para entender bien lo que significa el Cristo, todas estas que son Ujú. cosas realmente entendibles a muchos niveles y sentidas. No, y quien no lo sienta y no lo entienda, pues que no, pues no es su lugar. No, no pasa nada, ¿no? Porque si aquí estamos pues hablando de este tema, pues los que nos interesa estos temas, ¿no? Y es respetable tanto de para allá como de para acá, ¿no? Pero y tú tienes la percepción de que ahí en América tenéis o sea, más fácil, suena menos raro de repente hablarle a la gente de redes anticrísticas, porque aquí Claro. en España el tema de la religión es muy controvertido por lo del franquismo, que Ujú. la iglesia estuvo con Franco, con una dictadura, y, y entonces como aquí ser religioso es casi como ser una mala persona para muchas gentes, o sea, porque es como ser Claro, opresivo, ser antilibertad, ser irracional. Pero sin embargo, en América yo creo que es un pacato, poco... ¿no? Que llamamos. No, aquí hay todavía muchos valores, se cuida mucho las familias se reúnen a orar. Por ejemplo, yo trabajando con empresas, incluso he visto que las empresas administradoras de riesgos laborales no sugieren hablar de la parte espiritual y razón por la cual yo sigo trabajando, ¿no? Porque para mí es transparente en un discurso, en una charla, en un taller, invitar a la gente a que se conecte. Yo no les hablo de ninguna religión, pero siempre les digo, no llegamos aquí a través de una guanábana, ¿no? O sea, nosotros llegamos aquí por algo,
¿sí? Mm. Hay una energía que hace que le crezca a usted el pelo, que le crezcan las uñas, ¿no? Mm. Entonces, esa es la que hay que buscar, no religiones, sino pues como una trascendencia, entender que no somos solamente una caja, ¿no? Vacía. Y en Pero o ese sea que sentido, lo que me preguntas, sí, sí, desde claro, el nivel, desde el nivel que estructura, que administra los cursos oficiales que algunas veces has tenido que dar, resulta que desde niveles de arriba está planteado que hay que tratar ayudar a la el gente. tema. Mm. Sí, 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 sí. Y se habla de pasar, una de las recomendaciones, por ejemplo, para salud mental, es reunirse en familia a orar, así tal cual. Mm. Entonces yo les digo, bueno, quien no sea de una religión puede reunirse en familia a meditar, o se puede reunir en familia a hacer su, no sé, tai chi, lo que sea, pero conéctese con la Sí, esencia. Ujú. sí, Todos los caminos conducen a Roma. sí, sí. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí. A ver si alguien quiere comentar algo y lo introducimos también en los siguientes vídeos y seguimos con más personas en este o en otros lados, en este artículo o en otros, el, desgranando, porque hay algunos datos aquí que a lo mejor no todos, aunque la mayoría sí que están en múltiples vídeos y fuentes en Internet, pero tiene esta componente muy espiritual, este artículo, y aparte algunos datos, como nombres concretos de personas que de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que han estado, ya llevan mucho tiempo ya fuera de las agencias investigando por su cuenta, han reunido datos de todos los jefes y las cosas subterráneas que ocurren, entonces hay mucho movimiento y aquí en este artículo tenemos unas pequeñas anotaciones sobre eso y que, bueno, en la siguiente entrega quizá pues miramos eso que se nos queda ahí, ¿no? Sí, sí, porque hay que evidenciar que sí hay personas valientes y que sí hay gente que está ahí diciéndonos y que uno a uno, cuando nos vayamos levantando, pues vamos a ver que hay más gente, cada vez más gente que realmente quiere aportar a que se desmantele toda esta Mm. confusión, ¿no? Mm. Bueno, pues nos despedimos ya entonces. Saluda a tu mamá o a quien Muchos quieras saludos a mi hermosa mamá. Que muchas y bendiciones para ti, Iván. Gracias por este espacio. gracias a ti, muchas gracias y bueno, pues nos vemos en el siguiente con más gente o no y eso, hasta el siguiente. No cuelgues y ahora nos vemos. Hablamos, sí. Bendiciones. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo te fue? Un momento.